Pasan 4 minutos de las 6 de la tarde y continuamos en Radio Tamarán FM en la 90.4, en la 90.8 si estás en Las Palmas Centro y Norte, y la 96.2 si estás en Telde o en el sureste de Gran Canaria. Yo ya me estaba poniendo nerviosa, Ana, ya no sé ni lo que digo, me equivoco en la frecuencia, porque es que ya hemos empezado a hablar fuera de la antena, fuera del directo, hablando de viajes, y ya nos hemos emocionado todos. Pues sí, efectivamente, no solo tú y yo que ya nos emocionamos con nada, sino porque además tengo aquí a mi derecha a un chico que nos impulsa a tener esas ansias de viajar que tenemos. Por supuesto, él ha venido más emocionado incluso que nosotras. Que nosotros, porque claro, nos viene escuchando y ya quería entrar ya directamente, no quería hacer un alto en el camino como lo hemos hecho, y quería hablarnos de viajes, de los viajes que él ha hecho y que nos va a comentar. Lo tengo aquí a mi lado. Y sobre todo, Ana, de algo súper interesante que nos ha dicho, que Carlos, explícanos la diferencia entre viajero y turista. No es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo. Antes que nada, yo quiero daros las gracias por dejarme compartir este espacio tan bonito que tienen. Y bueno, sí, yo quería hacer una diferencia clara entre lo que es un turista y lo que es un viajero, ¿no? A todos nos gusta viajar, pero no todos hacemos el viaje de la misma forma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que soy un enamorado de la filosofía de viajar, me considero un viajero. ¿Y por qué me considero un viajero? Porque siempre allá donde he ido me ha gustado mezclarme con la gente, ¿no? Aquí nosotros en nuestras islas, que estamos muy acostumbrados a ver a turistas, ¿no? Le llamamos turistas, ¿no? Los guiris, que decimos. Y que los tenemos por todas partes y que muchos de ellos les preguntas, bueno, ¿y qué tal? ¿Y has visitado el Roque Nulo? Bueno, ¿y te comiste las papas arrugadas? Unas papas arrugadas. No, I don't know. No sé, no han conocido mucho, ¿no? Ellos son turistas, pero el viajero le gusta perderse, le gusta moverse, le gusta saber cómo se viven los sitios. Es como si durante un espacio de tiempo compartiera las vidas de otras personas, ¿no? De otros lugares. Y eso es para mí la diferencia principal entre un viajero y un turista. Bueno, y como viajero, pues, si quieres te cuento, pues, algunas de las Vamos a empezar aventuras. Primero, pues, ¿cómo fue eso de que no querías ser turista, sino que eres un viajero? ¿Cómo empezó esa andadura como viajero en el mundo, por así decirlo? Pues, a ver, bueno, mi afán por conocer, digamos, lugares más lejanos que esta maravillosa isla que me vio nacer, Gran Canaria, la puso en mi corazón mi hermano, esa semilla. Mi hermano vivió durante mucho tiempo en Suecia, luego estuvo viviendo durante varios años en Guatemala, y hace ya bastantes años le tocó un premio en el que consiguió, digamos, puntos para poder viajar con su hermano a un lugar lejano, y decidimos irnos a Cuba. Nos fuimos a Cuba y una de las primeras sensaciones que recuerdo, yo estaba preparando mi mochila, mi backpacker, y recuerdo que lo había llenado aquello, pesaba como casi 12, 13 o 14 kilos, y cuando él la vio, la cogió con una mano y empezó a sacar cosas de allí, y aquello al final estaba tiritando, no creo que llegara a pesar más de 5 kilos, y tomamos una decisión que era la de pagar todo en lo que en aquel momento se llamaba el peso cubano, ¿vale? Ahora mismo en Cuba conviven dos monedas, que son el peso convertible y el peso cubano. Con el peso convertible tú tienes acceso a todos los productos, digamos, de los turistas, y el peso cubano es con lo que los cubanos viven, ¿no? Y eso nos dio acceso a una Cuba que no conocen todos los turistas. Te convertiste en ese momento en un viajero, ¿no? En el que ibas, yo recuerdo, perdido en medio de Playa Girón, María la Gorda, yo qué sé, compartiendo rones hechos en casas con la caña de ahí. Y eso al principio, porque nos cuentas que como ves, alguien te tiene que inculcar un poco esa semillita para querer ser viajero, ¿no? Pero, ¿y el miedo? ¿No sientes miedo esa primera vez que dices, no voy a ir a un país de turismo porque no voy a conocer lo típico, sino me voy a adentrar en su naturaleza, con su gente? ¿No te transmitió o no sentiste un poquito de miedo? Tú has dado ahora mismo ahí, justamente has hablado de dos palabras claves. La primera es salirse de las rutas turísticas. Un viajero por lo general quiere salirse de ciertas rutas porque es donde va a encontrar, digamos, la mayor de las verdades de los lugares. Y por otro lado tenemos el tema del miedo.
nunca me ha gustado sentir miedo. Creo que el miedo es al final lo que frena a las personas, y no se debe sentir miedo en ciertos lugares en los que uno piensa que es diferente, como cuando está viajando a países como pueden ser Mongolia, Camboya, Laos, Vietnam, no lo sé. Son lugares donde, por supuesto, siempre vas a ser diferente, porque tu propia raza, digamos, es distinta. Entonces, nunca se debe sentir miedo. Son cosas distintas, hay situaciones que no entiendes, hay confusiones en las que te puedes sentir de alguna forma en peligro, pero ciertos países de esos que llamamos a veces subdesarrollados tienen tasas de delincuencia menores que las que podemos tener en Las Palmas. O sea que hoy me puede ocurrir algo malo, pues a lo mejor es más probable que te ocurra en una calle de Las Palmas que paseando por un barrio de Bangkok, en Tailandia, o en otros lugares. Entonces, de miedo nada. Lo normal, la gran mayoría de la gente es buena por naturaleza, y puedes tener la mala suerte de encontrarte con una situación mala, pero puede ser allí y puede ser aquí. El miedo nunca debe ser una razón para no moverse. El movimiento es lo que al final enriquece a las personas. Pues sí, totalmente. No, el miedo no debe ser un obstáculo. Pero el hecho de que tú tomes la decisión, pues ya me has dicho que con tu hermano te hizo crecer esa semilla, pero supongo que para indicar esa diferencia entre turista y viajero, tuviste también que hacer algún viaje de turista, ¿no? Para consolidar así esa percepción que tú tienes. Por supuesto, no, esto no va de decir, es que hay gente que es turista, es que hay gente que es viajera. No me refiero a que sea mejor o peor, sino que, como tú bien lo has dicho, y lo que hemos recalcado muchísimas veces, es la diferencia, ¿no? Sí. Pero tú, para llegar a esa... Cada uno tiene que hacerse el paquete a la medida que él quiere organizarse su tiempo libre, ¿no? Su ocio y demás. Yo muchas veces también, por supuesto, que he viajado a lugares como un turista y como viajero a la vez. O sea, no tiene nada que ver. Tú demandas ciertos servicios que son necesarios, lugares de alojamiento, billetes de avión, transportes y demás. Yo creo, a veces soy muy mal mandado, en el sentido de que cuando mejor he estado en un viaje que tenía cierta infraestructura, siempre he pensado, pero yo es que quiero estar aquí 2 días más, ¿por qué me tengo que ir a otro lado y demás? ¿No? Siempre he sido un poco mal mandado en ese sentido, pero por supuesto, sí, hay muchos lugares, de hecho, en los que tienes que usar muchas veces las infraestructuras que te da la posibilidad del turismo, porque de otra forma no tendrían sentido. Yo, por ejemplo, recuerdo... Estaba en Vietnam y estaba en la capital de Vietnam, en Hanoi, y tenía que entrar a Laos, a Luang Prabang, y entonces había varias opciones. Pues una era coger un avión y cruzar la frontera, y tardaba poco menos de 1 hora en estar allí, y la otra era cruzar la frontera por tierra. Bueno, por tierra, por mar, por selva, no sé, por río, había de todo, ¿no? Cuando te lanzas en un viaje de ese tipo y llevas más de 48 horas en movimiento, y a veces dices... creo que he cogido, como le decía a algún compañero de viaje, digo, me parece que hoy he estado montado en un ciclo Rixo, que es una bicicleta, he estado en una guagua, en un tren, hubo un señor que me llevó 2 kilómetros para poder... Al final he usado todos los medios de transporte que había a mi alcance, porque las infraestructuras, en cuanto te sales de una ruta turística, son las del lugar, las que hay, no son... Te sentiste un poco Sylvester Stallone, ¿no? Rambo, más o menos, ¿no? Yo qué sé, no sé. Luego, más que eso, a mí me recuerda, además, así también físicamente, el chico este que sale en 4, ¿es el de la selva? El último superviviente. Wow. Bueno, yo he oído historias ahí no muy buenas sobre el último superviviente. Mira que he visto muchos programas de él y tal. Sí. Pero es un inciso con una pequeña broma. No sé, yo creo que a mí lo que me engancha de todo esto siempre es la adrenalina, ¿no? La adrenalina de la diferencia. Yo hablo siempre de una sensación que he compartido muchas veces con otros viajeros. Cuando tú viajas a ciertos países, conoces un perfil de personas que no son personas que te parezcan reales, no son las personas que ves en el día a día, viajeros que llevan años sin parar de viajar, personas que viven en regiones remotas de algunas montañas de ciertos países, con proyectos incluso de ONGs y demás, o viajeros que de repente han atravesado Afganistán, han atravesado Pakistán con una bicicleta, como se ha oído ahora, por ejemplo, el de un viajero que está haciendo un viaje larguísimo en bicicleta. Y hablamos de una cosa que se llama la adrenalización de los sentidos.
Y bueno, esto es un término que me he inventado yo, realmente no sé si tiene algún significado. No, pero que bueno, tiene que ver con... Sinceramente ha quedado bonito, ¿eh? Sí, yo pensando, yo es que me suena. Bueno, tiene que ver con la apreciación del tiempo, ¿no? Todos hablamos de, uy, cuando me lo estoy pasando bien, el tiempo vuela, ¿no? Digo, ay, cuando estoy en un momento aburrido, el tiempo de repente parece mucho más lento, nunca se termina esta clase, ¿no? Y cuando uno viaja, por ejemplo, cuando yo viajo, siento que mis sentidos se agudizan. El tacto, la vista, el oído, te salen ojos en la nuca, los olores, todo te cautiva, ¿no? La sensación del viento, el agua, la humedad, la temperatura, no sé, la sensación de que tú todo lo que tienes necesario para vivir lo llevas en una mochila de poco más de 4 kilos. O sea, llevo 4 meses viajando por Asia y no necesito nada. Y estoy aquí en mi casa y de repente miro mi habitación y veo un montón de cacharros por todas partes que no sé, no los he usado nunca ni tampoco sé para qué sirven. Y entonces te liberas de una carga que tenemos enorme de material y te conviertes en un viajero, en el que lo que lleva en su mochila son sensaciones y lo que termina después de un viaje son experiencias. Yo no he vuelto de ningún viaje con la mochila llena de cosas, siempre las he dejado. Llevaba medicamentos, cosas antimaláricos, un montón de cosas cargadas y luego cuando vuelvo digo, lo he regalado todo, no tengo nada. O sea, es que vengo con la mochila llena, pero ¿llena de qué? Llena de experiencias que ya voy a usar para siempre, ¿no? En mi vida, son como mis herramientas, ya están ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene esos 5 sentidos a flor de piel, está absorbiendo una cantidad de información tremenda, porque todas las entradas de información de nuestro cuerpo, que son esas 5 puertas, absorbemos una cantidad de información tremenda. Cuando yo duermo, en ciertos periodos de viaje, tengo unos sueños rarísimos, unos sueños súper completos, y muchas veces me levanto por las mañanas y digo, a ver, ¿dónde estoy? Pero no es dónde estoy, lugar, físico, casa, país. ¿En qué país estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Empiezo a hacer un recorrido en mi cabeza y consigo reconstruir los últimos 24 horas, porque es como, Dios mío, así es que, claro, ayer estaba en China, atravesé la frontera para entrar en Vietnam, tuve que coger esto, el pasaporte, el no sé qué, el no sé cuánto. Es maravillosa esa sensación, por eso siento que cuando viajo, y esto es una sensación que algunos viajeros compartían conmigo, la vida se hace mucho más larga. Se hace mucho más larga porque tu actividad, digamos, interna de sensaciones, de aprendizaje es muchísimo mayor que cuando uno está en su lugar de confort, como por ejemplo en este periodo que yo he vuelto a Gran Canaria, llevo aquí poco, desde octubre más o menos, pues no lo sé, se relaja, sus sentidos se hacen, todo parece normal, tienes todo a tu alcance. Yo qué sé, coger una botella de agua y abrirla y beber, para mí, que es algo normal en este momento, en ciertos periodos de mi vida era un auténtico lujo el poder encontrar una botella de agua abierta. Y ya no hablo de una ducha de agua caliente o pasarte una semana sin ducharse. Eso uno no lo sabe hasta que no está perdido en Mongolia bajo una lluvia perpetua de 2 semanas y dice, Dios mío, ropa seca, ¿sabes? O sea... Lo que me he dado cuenta es que no solo es la agudización de tus sentidos, como ya lo has dicho, o la adrenalización de esos sentidos, sino que el viajar te hace tener como, o lo que tú me estás transmitiendo ahora en estos momentos, como el alma liberada. O sea, lo que me estás transmitiendo ahora mismo de tú a tú es decir, viaja porque no sabes lo que te estás perdiendo. No te digo que viajes de aquí a Fuerteventura, que también puede darse el caso, sino viaja porque lo que aprendes a tener unas necesidades que quizás no las vas a aprender en tu vida, sino estando fuera muchísimo tiempo. Eso creo que se consigue con muchísimos viajes durante muchísimo tiempo, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido tu viaje más largo y en el que más necesidades de cosas has tenido? Bueno, pues el viaje más largo que yo hice fue en el 2010, que bueno, yo tenía mi trabajo, yo soy arquitecto de profesión, tenía mi trabajo en Madrid, tenía mi casa, mi coche, mi agapornis, tenía un loro pequeñito en casa, tenía una vida plena, resuelta. Pero llegó un momento dado en el que sentía que había que moverse un poco, no sé, y decidí irme de viaje. Pero decidí un 20 de abril irme de viaje y salí un 20 de mayo. Encontré un vuelo barato a San Petersburgo, en Rusia, y decidí que allí comenzaría mi viaje, pero sin billete de vuelta. Entonces, un 20 de mayo aterrizaba en San Petersburgo, dispuesto a cruzar Siberia en el Transiberiano. Así que crucé Siberia, los montes Urales, estuve en Krasnoyarsk, Ekaterinburg, llegué al lago Baikal, que es la mayor reserva de agua dulce que hay en el mundo,
En el lago Baikal me perdí en medio de la isla Olkhon, una isla gobernada por chamanes, donde llegó el agua corriente y la luz habían llegado prácticamente un año antes. De allí pasé a Ulan Bator, en Mongolia, estuve en la zona norte, en el Terelj, en el Kungalut, luego seguí con el transiberiano, no, en este caso se llamaba ya transmongoliano, un tren que llega hasta Pekín. No sé si saben que el ancho de vía entre Mongolia y China es distinto, entonces cuando tú vas en el tren te levantan, cambian todas las ruedas y te vuelven a sentar. No lo sabía. Y te pegas del orden de 11 horas más o menos en esa frontera solo porque hay que cambiar las ruedas. 11 horas en la frontera. Sí, bueno, las fronteras son los lugares, no sé cómo decirlo, son sagrados para los viajeros porque de alguna forma es donde uno gasta o mucho tiempo o muy poco. Depende de muchos factores, ¿no? De muchos factores. Sí. Y las hay de todo tipo. Algunas son ríos, otras son por aire, otras son por mar, otras son por tierra. Y bueno, yo tengo anécdotas de fronteras millones, ¿no? O sea, no sabría ni por dónde empezar, porque siempre son muy curiosas, muy curiosas las fronteras. Las personas que están allí, además, por lo general, son gente que le gusta mucho hablar, ¿no? Pasan mucho tiempo solo y suelen estar en lugares muy remotos. Y ese viaje, pues como decía, desde Pekín ya fui avanzando por muchas zonas rurales, Hangzhou, Suzhou, Shanghai, Xi'an. Entré en Hong Kong, desde Hong Kong volví a la zona de Huilin, Nanning, y entré por Vietnam al norte, Hanoi. De Hanoi fui a la bahía de Ha Long, bueno, norte de Vietnam, Laos, Tailandia, Camboya, y ya en Malasia, había llegado hasta Kuala Lumpur, habían pasado casi 4 meses, había perdido mucho peso, porque la forma en la que yo viajaba había mucha temperatura, había mucho calor. Llevaba casi 1 mes y medio tomando antimaláricos que te dejan el estómago un poquito revuelto, digamos, y estaba muy cansado, También un viajero debe saber cuándo es el momento de volver a casa. La sensación de volver a casa cuando uno está cansado es maravillosa. Porque yo cuando estaba en esa vida de la que hablaba antes soñaba con viajar, con conocer el mundo. Pero me di cuenta que convirtiendo mi sueño en realidad, comencé a soñar que me apetecía estar en mi casa, en mi sofá, con mi comodidad. Y llegaba a una playa desierta maravillosa donde los varanos, por ejemplo, que son unos lagartos de casi 2 metros, estaban pululando por detrás tuya, donde veías tortugas desobando esto fue en las islas Perhentian, al norte de Malasia. Un lugar paradisíaco, ¿no?, que todos vemos en las fotos, y yo pensando, ¿cuánto me apetece estar en el sofá viendo la tele? Me di cuenta de que era el momento de volver. Entonces estuve buscando y desde Kuala Lumpur volví vía Londres otra vez a Madrid. Y ese fue el viaje más largo, creo que fueron casi 17.000 kilómetros por tierra, con todas las experiencias habidas y por haber, y donde nunca ocurrió nada malo. Y eso es lo más importante, que es lo del miedo. El lenguaje universal, mucha gente me pregunta siempre, ¿y tú en qué idiomas hablas? Cuando estás en Mongolia, que tienen incluso sonidos guturales, hablan de una forma... Y yo el mongol, por supuesto, no lo controlo. Pero sí que todos los seres humanos compartimos un mismo lenguaje o un mismo signo, y es la sonrisa. Cuando uno viaja con una sonrisa a cualquier lugar del mundo, es muy complicado que llegue a tener un problema. Y lo que siempre digo, sonríe y de esa manera vas a demostrar que no eres un chimpancé. ¿Por qué? Porque los seres humanos y los chimpancés sonreímos, los dos lo hacemos, ¿vale? Pero ellos lo hacen por algo totalmente contrario, y es para mostrar su fuerza enseñando sus dientes, ¿no? Ellos lo hacen como un gesto de ataque. Nosotros al revés, sonreímos desde que somos bebés de manera inconsciente para atraer a los otros seres humanos que nos rodean. Entonces hay que viajar con una sonrisa, hay que olvidarse del miedo. La gente que yo me he encontrado por ahí es maravillosa. Es esa gente la que me ha enganchado a viajar. Cuando de repente llegas a una región remota, una noche a las 2 de la mañana, no tienes dónde dormir, está lloviendo, y lo único que se te ocurre es llegar a una casa y ahí tocar en una puerta y decir el gesto de necesito dormir, y sin preguntar, entrar, te abren, te ponen una cama, te dan de comer, pero no lo que tienen, lo que no tienen, porque no tienen ni siquiera ellos. Y cuando sales allí por la mañana no sabes ni qué hacer. Nosotros no lo hacemos ya en nuestros países porque tenemos miedo, porque nos da miedo, los demás nos dan miedo, pero ellos que no tienen nada que perder, no te tienen miedo. Tú no tienes que tenérselo a ellos también, y la hospitalidad es maravillosa. ¿Cuál dirías, Carlos, que es la mayor experiencia de toda tu vida que hayas vivido en esos viajes? Algo que tú dices, vamos, bueno, pues ha sido el mayor aprendizaje de mi vida. Quizá lo más
impactante que yo he recibido así en un viaje fue en el norte de Mongolia. Llegaba a una explanada y desde lo alto un guía que teníamos en ese momento para poder movernos por aquella zona nos avisaba de que había llegado una familia de nómadas. Sabéis que Mongolia es el único país nómada que queda en el mundo. Todo Mongolia pertenece a los mongoles. Ellos viajan con unas cabañas llamadas yurtas, las llevan cargadas en sus carros y allá donde van moviéndose van plantando su yurta. Ellos normalmente se guían por el clima, van huyendo de los cambios del tiempo más fríos, buscando los lugares donde hay mejores pastos, porque por lo general se dedican a cazar caballos salvajes, por ejemplo, y luego los van vendiendo en el mercado de Ulan Bator y demás. Pues nosotros llegábamos a una zona donde justo acaba de llegar una familia de nómadas del norte. Y este guía pues tuvo el detalle de decir, oye, acaba de llegar una familia, si quieres podría organizar que os reunierais y hablarais. ¿De qué habla un chico rubio y pequeño de Gran Canaria con un señor de 80 años de la estepa mongola, ¿no? Pues allí me senté yo delante de aquel señor que me miraba con unos ojos prácticamente que habían desaparecido, detrás de unas arrugas, la piel negra quemada totalmente por el frío, con unas manos que cada dedo era como una pierna mía, del fruto del trabajo. Él llevaba casi 600 cabras y las iba moviendo de un sitio a otro. Y lo primero que preguntó era que de dónde era. Y yo le dije que era de unas islas llamadas las Islas Canarias. Y él me preguntó que en qué parte de Mongolia estaban. En ese momento me di cuenta de que su realidad era totalmente la mía, que para él existía Mongolia y nada más. No había televisión, no había nada. Había un par de niños corriendo por allí que me tocaban, me tiraban del pelo, me miraban la piel, porque nunca habían visto a alguien así. Era como un ser de otro planeta, ¿no? Era como... Y te das cuenta de que eres tan pequeño, que en el mundo hay personas tan distintas, que aquello a mí me marcó, ¿no? Ellos me ofrecieron un vaso de leche agria de cabra, de las cabras que tenían. Yo sabía que aquello me iba a partir el estómago en dos, pero tú no puedes hacer el feo, tienes que bebértelo y ahí te lo bebes. Y no lo sé, esa quizás fue la mayor dosis de realidad de ver que la variedad de cosas que hay en el mundo, ¿no? Y lo pequeño que uno se siente, ¿no? Hablándole a una persona de tus Islas Canarias, estando tan lejos, alguien que nunca tendrá la posibilidad de visitarlas y menos de conocerlas, y de repente estás allí defendiendo. Otra cosa que digo, como canario, allá donde voy, oye, ¿dónde eres? Yo soy canario y todo el mundo me pregunta y siempre digo, no, nosotros en invierno allí tenemos 27 grados, 26 grados, y eso se lo contaba un pastor de Severomulsk, que está al norte de Siberia, y me decía, pues yo este invierno estaba a menos 75 grados. Y yo decía, pues vente a las Islas Canarias, ¿sabes? No sé, eso es lo que te engancha, ¿no? Las personas. Al final los lugares son más bonitos, los paisajes son más bonitos y hay de todo, pero son las conversaciones con las personas las que al final te acaban marcando de una forma de por vida. Nos comentabas que saliste de Madrid en un arrebato de necesidad de conocer, de conocerte, yo creo que también un poco a ti mismo, ¿no? Y tus límites, porque creo que si tomas esa decisión es para conocer tus límites. ¿De qué manera te ayudó a ti a conocerte a ti mismo en esos 4 meses que estuviste viajando? Vuelves a dar en la clave, ¿eh? Es una puntería. Hablas de cosas que se plantean mucho durante un viaje. Por supuesto, cualquier viaje es principalmente un viaje al interior de uno mismo. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de hacer un Camino de Santiago. Si no es así, os lo recomiendo a todos los que estén escuchando, porque el camino va por dentro, ¿no? A veces vas buscando muy lejos algo que está mucho más cerca de lo que tú te piensas, está dentro de ti. Y no hace falta viajar tan lejos para tener experiencias como estas que se pueden tener. Y hay muchos viajeros que son personas que están huyendo de algo o están intentando buscar algo. En un viaje buscas algo. Siempre cualquier movimiento responde a una enorme pregunta. Y hay preguntas que harto de buscar la respuesta durante meses, incluso personas durante años o durante vidas enteras, no llegan a encontrarlas nunca hasta que se dan cuenta de que lo tenían dentro, de que aquello que buscaban fuera estaba dentro. En mi caso yo huía de un poco de una monotonía, ¿no? De sentir, trabajaba muchas horas, pasaba mucho tiempo en el coche y oía, y llegaba un momento en que pasaba más tiempo soñando que viviendo.
pasaba más tiempo pensando lo que quería hacer que lo que estaba haciendo. Me daba cuenta de que lo que hacía no era realmente lo que quería. Y entonces me lancé a buscar. Y fue cuando ya me cansé de viajar, cuando, como decía antes, ¿no? Ya no puedo más, o sea, estoy cansado, quiero ropa limpia, quiero estar en mi casa. Y cuando dije, Dios mío, estoy buscando fuera lo que ahora mismo mi cuerpo me está pidiendo dentro, ya no en mi casa, sino dentro de mí. Quiero estar al volver con mi familia, el sentir otra vez esa comodidad. El viaje, la búsqueda que hay en un viaje realmente... Llega un momento en que una pestañita se aprieta en la cabeza y descubres que lo tenías dentro tú. O sea, esa sensación o aquello que te faltaba estaba dentro de ti. Pero ha sido gracias al viajar como has conseguido darte cuenta de ello. Es un ejercicio maravilloso el del salir de una zona de confort como la de una vida cualquiera de nuestras vidas y de repente lanzarse en una aventura así. Vamos, es muy interesante de todos los puntos de vista, pero para conocerse a uno mismo, todavía más. ¿Qué diferencia hay entre el Carlos de antes y el Carlos de después de 2010? Bueno, lo primero de todo es que el Carlos de ahora le encanta contar batallitas. Yo creo que mis amigos están muy hartos. Siempre oye, cuéntalo de las cañas de bambú, no sé qué. Porque nada, vente para acá cuando quieras contarla. Viajando... Claro, aquí te vamos a escuchar y ya ves que mi cara de tonta al escucharte digo, ostras, qué envidia. Pues es gracioso, ¿no? Porque lo de las cañas de bambú, viajaba en Nepal en el año 2008. Estaba viajando por la India y bueno, la India era un país que había tenido unos problemas políticos muy fuertes y justo yo estaba en Varanasi, que es la ciudad del Ganges, la ciudad sagrada de los indios. Pues echaron al rey y terminó la guerra. Así que dije, bueno, pues voy a entrar. Y entré un día después de que hubiera terminado esa guerra civil que había matado a muchas miles de personas. Y allí estaba en Nepal y bueno, el país estaba un poco convulso, había muchos problemas y yo me subí en una guagua, alguien se enfadó y aparecieron allí unos señores, golpearon las guaguas, rompieron los cristales, pincharon las ruedas, hicieron como una especie de piquetes con las guaguas en medio y ahí salíamos. Encima por allí había un equipo de televisión nepalí, salimos en todas las portadas y yo pensando, Dios mío, como esto salga en España, mis padres se van a morir, ¿sabes? Pero bueno, y siempre dicen, cuéntalo de los calles de bambú, cuéntalo de los... Bueno, pues el Carlos de ahora... habla mucho de sus experiencias de los viajes porque es lo que te digo, cuando uno vuelve de un viaje al final de lo que tiene llena la mochila es de experiencias de todo tipo. Y el Carlos de antes era un chico, no sé, yo hago labores de voluntariado, por ejemplo, en algunos institutos en los que tengo que hablar con chicos de 13, 14 años y siempre les repito lo mismo, que yo no hace tanto tiempo era un chico sentado en uno de esos pupitres y que ante todo era un soñador que vivía en una isla que se le quedaba un poco pequeña y que necesitaba hacer efectivos sus sueños, que necesitaba viajar, que necesitaba volar. En mi caso, por ejemplo, es cuando viajo, cuando me siento pleno. Pero hay personas que encuentran ese placer en otras cosas, ¿no? O sea, el saber que estás andando hacia tus sueños es lo que realmente te llena la vida. Entonces, el Carlos de antes luchaba por perseguir los sueños, el Carlos de ahora sigue haciéndolo, pero ha llegado a cumplir muchos de esos sueños con todos estos viajes. Creo que son ya más de 41 países en los últimos 6, 7 años. Y solo puedo decir eso, que entre el antes y el ahora estoy muy contento. O sea, he recuperado... ¿Dirías, Carlos, que esa mochila llena de experiencias te ha hecho ser una mejor persona? Sin duda. Sin duda. No es lo mismo estar sentado en tu casa y ver las noticias, ¿no? Que hablan de países tan lejanos que uno... Myanmar, Nepal, Laos, y bueno, te suenan, se te quedan un poco en el rabillo del ojo. Pero cuando, o sea, el mundo es muy grande y ocurren muchas cosas y al mismo momento en el que nosotros estamos hablando en esta radio aquí sentados, de esta manera, yo estoy muy contento y muy a gusto. Se te ve. No, pues, sí, se está desplayando cosas a las cuales estamos bastante contentos. Pues en este mismo momento en el que nosotros estamos aquí sentados, hay un conductor de rickshaw en Camboya trasladando unas personas a Angkor Wat, pero es que a la vez hay un niño de 12 años en la India lavándose en la orilla del Ganges. Y a su vez hay un señor en Egipto que está ahora mismo colgando sus ropas frente a las pirámides. Y en la muralla china hay un turista que está sacando una foto. O sea, todo eso está ocurriendo en este mismo instante. Somos casi 7.000 millones de personas, ¿no? Y todas esas cosas ocurren en el mismo momento. O sea, todo está brotando de esa manera. Y yo sentía la necesidad de conocer todo aquello.
hay que conocerlo para saber que existe. No vale con verlo de lejos. Y cuando tú eres consciente de lo mal que lo pasan ciertas personas en el mundo, o sea, cuando te das cuenta de que una persona en Camboya vive con $1 al día, o cuando ves a algunas clases minoritarias de la India que están, bueno, en este caso hablo de intocables y bueno, todos hemos oído hablar, ¿no?, del sistema de castas que se supone que está disuelto, pero aún existe. Y son personas que no tienen un futuro, no tienen la posibilidad de avanzar. No sería la primera vez que en algún país una señora me ha colgado un niño en los brazos y me ha dicho llévatelo. Eso es muy fuerte. O sea, el sentir que una madre te dice mi hijo aquí no tiene nada que hacer, llévatelo a tu país, a donde sea, no sé quién eres, no me conoce. Y te ponen a su hijo, que es lo más querido que ellas tienen, porque saben que no tiene un futuro. Hay lugares en el mundo que viven en blanco y negro. No hay color, no hay arcoíris, no hay nada después. Es muy, muy difícil vivir con eso. Y yo siempre tengo presente eso. No les debo a ellos, a esas personas, el hacer que mi vida sea plena. El colaborar con los demás, el ayudarles, yo que tengo la oportunidad, y ustedes y todos los que probablemente estemos escuchando, y todos lo estamos pasando mal, ¿no? Hablamos de crisis, lo mal. Hay países que están siempre en crisis. Pero sabes que ellos lo afrontan con una sonrisa, porque no saben lo que es estar bien. Nosotros hemos sabido en otros tiempos lo que era estar bien y ahora empezamos a tener problemas, no llegamos a fin de mes, nos quedamos sin trabajo y demás. Pero hay países donde esto siempre ocurre y este es el problema menor, hay problemas mucho mayores. Saben disfrutar, saben sonreír después de tener ciertas experiencias malísimas y una historia de guerras y demás. Desde luego que enriquece el haber conocido todas esas situaciones, pero por decirles, hay muchas cosas que no voy a conseguir cambiar, pero les debo a ellos el hacer que mi vida sea plena. El decir, ya que me han dado algo, alguien, una energía, lo que fuera, me dio la oportunidad de tener esta vida, pues voy a disfrutarla, voy a aprovecharla. Moriré, bueno, sí, yo ya he oído muchos dichos, cuando uno viaja oye muchos dichos. Mi favorito es uno que me dijo un luchador en Mongolia que decía que la lluvia sigue a los hombres buenos. Cada uno que le busque su significado, a mí me encantó, después de una semana entera, a los hombres buenos. Tú viniste hace poco aquí, ¿no? O sea, tú viniste y empezó a llover aquí en Las Palmas. Sí, no lo sé, ya me he dado cuenta que aquí en enero de repente vamos, ¿no? Pues otro de los dichos que me gusta muy mucho oír es que dicen que nacemos solos y desnudos y morimos solos y desnudos y todo lo accesorio que vamos recabando durante el camino, por supuesto no va a venir con nosotros y lo único que vendrá con nosotros será lo que llevemos en esa mochila de experiencias y que recordaremos en ese último momento. Y al final la única manera de mantenernos vivos eternamente será lo que hayamos plantado en las personas que nos recuerden. Pues sí. Y así es como yo quiero vivir, aprovechar el momento al máximo. Es una gran filosofía. Es una buena filosofía. Carlos, ¿cuál es el siguiente viaje que tienes pensado hacer como viajero? Bueno, pues tengo ahí, de repente, tengo un currículum muy bueno de maravillas del mundo y me apetece mucho conocer Petra. En mi último trabajo, que fue en Eslovenia, estuve viviendo en Eslovenia durante todo el año pasado, en la antigua Yugoslavia, y conocí un compañero jordano. Estuve trabajando con él que me ha repetido, tienes que venirte a Jordania, quiero enseñarte aquello, voy a enseñarte Petra como lo conocemos los jordanos, porque por lo visto van por la noche, acampan allí y demás. Pero como viaje largo, eso sería un viaje pues de una semana, 2 semanas, tampoco siempre uno tiene la disponibilidad, pero probablemente haga la ruta de los Andes, que serán otros 3 meses. Qué bien. Y eso no pasará de más de 1 año o de 2 años para viajar probablemente a Chile y hacer Chile, Perú, Bolivia, bajar toda la cordillera de los Andes hasta la Patagonia, la Tierra de Fuego, la Tierra de los Onis y subir Uruguay. Una pregunta interesante. ¿Me llevarás contigo a la ruta de los Andes o no? Esto es muy duro, suena muy bonito cuando uno lo escucha luego, pero... Mira, créeme que estaría dispuesta a... Bueno, es que, como te dije antes, cosas personales aquí no voy a hablar, pero que es algo que tengo pendiente. Pues, de todos modos, ¿cómo tienes pensado hacerlo? ¿Con una mochila, igual que has estado haciendo hasta ahora? Sí, nada. Y moverte como se pueda, ¿no? Uno llena una mochila en la que pone siempre un bañador, un calzoncillo, 2 camisetas. Normalmente las tiendes y las pones mojadas sobre tu mochila, entonces vas a ir rotándolas, no necesitas más. Algo de medicamentos que en ciertos lugares escasean y poco más.
Creo que con eso ya Esa es la mochila que llevas. Sí, ya con eso uno puede viajar. Bueno, siempre hay una linterna, ¿no? Cualquier cosa, pero estas cosas se estropean la primera semana, ya no funciona nada, o te la han robado, o un niño te enseña una cosa que es muy bonita y le regalas la linterna y te la cambias por una chapa, ¿no? Que han hecho, o cosas así. Pero es que al final, es que no necesitamos nada. No necesitamos nada, o sea, uno podría viajar con su pasaporte. Eso sí, el pasaporte es el mayor tesoro de un viajero. Hay que cuidarlo, hay que llevarlo. Cuando uno se ducha lo lleva encima, cuando uno va al baño lo lleva encima, ¿no? O sea, no se debe perder nunca un pasaporte, porque hay ciertos lugares del mundo que no se puede salir si no llevas el pasaporte, ¿no? Pero sí, será con una mochila. A mí me gusta mucho viajar, habiendo leído mucho antes del país. Comienzas a leer, te empiezas a informar, hay guías de viaje para ello que funcionan muy bien, y una vez uno dice, estoy listo, después se lanza y allá va. Y uno planea, ¿no? Cuando yo viajaba por el norte de la India tenía planteado aterrizar en Nueva Delhi, meterme en todo lo que era el desierto de Jaisalmer y demás, y ya tenía preparados allí los pueblos, los sitios donde iba a ir. Y conforme fui a coger el primer tren había una huelga en toda la India. Me dijeron, no sale ningún tren al desierto de Jaisalmer. Pues nada, me tuve que bajar a Agra y resulta que hice un viaje completamente distinto del que tenía planeado. Y eso es lo bonito del viaje, que va saliendo poco a poco, ¿no? O sea, ese es el viajero, ¿no? A lo mejor como turista tienes organizado el sitio, pero como viajero el viaje se va haciendo, ¿no? Llegas ahí y terminé en Nepal, o sea, yo iba a la India y terminé en Nepal y yo decía, estoy en Katmandú, Dios mío. Que por cierto hay una anécdota muy bonita porque ese año fue el año que ganó España la Eurocopa y estábamos ahí en un bar con 4 nepalíes viendo la Eurocopa con otros españoles que habíamos encontrado, y uno de ellos mandó un mensaje, ¿no? Bueno, somos unos españoles que estamos en Katmandú viendo el partido. Y luego a los meses yo me enteré, me dijo mi padre, pues ¿sabes que estábamos viendo el partido? Y el comentarista de la Eurocopa, de la final, que era la final, dijo, acabamos de recibir un mensaje de unas personas españolas que están en Nepal, en Katmandú. Y yo diciendo, pues papá, pues era yo, ¿sabes? Éramos nosotros, Dios mío. ¿Y siempre los viajes los haces solos o siempre vas acompañado por alguien? Bueno, de todas formas, o sea, lo primero de todo es que uno nunca viaja solo. Uno nunca está solo durante un viaje. Nunca, aunque lo intente, aposta. O sea, si acaba solo realmente es porque lo ha buscado así. Pero uno siempre se acaba relacionando con otros viajeros y demás. Yo he viajado, por ejemplo, la primera parte que hice del Transiberiano me llevé a mi padre. Un señor de 60 años que ha viajado mucho, pero con viajes organizados y demás. Y cuando yo le comenté la posibilidad de que me iba a ir a hacer ese viaje, yo creo que le dio tanto miedo que por que no fuera solo se vino conmigo. Así que allí me lo llevé y estuvimos allí por las regiones siberianas y en lo más adentro que hay en Rusia, y yo flipaba con mi padre. Decía, Dios mío, qué pasada. Él se relacionaba, hablaba con unos, con otros, esto increíble. O sea, ese tramo, y además era una cosa que nos debíamos, yo creo, de pasar un mes juntos así en ese tramo. Y bueno, no sé, yo no soy un viajero que diga, no, estrictamente voy a viajar solo. Cuando he viajado con personas, luego solo, no sé. Realmente nunca vas a estar solo, aunque viajes solo. Hay gente que le da miedo el decir, no, me voy a ir de viaje y como no, nadie ha podido venirse conmigo, me voy solo. El primer día que llegas ya tiene alguien. Llegas y compartes una cerveza con un australiano, te sientas en una mesa muchas veces en ciertos lugares y dices, no, mira, hay un camboyano, un australiano, una americana, un japonés. Aquello es, o sea, en el mundo ahora mismo deben haber viajando millones de personas. Y para terminar, nos contabas que no te hacía falta mucho para llenar esa maleta, para irte de viaje, pero algo que sin duda aparte del pasaporte, algo imprescindible, o sea, que no sean ni medicamentos ni ropa, algo imprescindible. Tener esa mochila abierta, al menos la de la experiencia. Yo sobre todo digo la sonrisa. Tienes que tener una sonrisa enorme y da igual lo que te esté ocurriendo, que tienes que sonreír y sobre todo estar abierto a disfrutar y abierto a experimentar, Yo me he comido langostas, pero no langostas de las ricas del mar, ¿no? Me he comido langostas enteras en Camboya, en una señora que pasaba con un saco lleno de bichos y empezaron todos los camboyanos ahí a comérselo, y yo pensé, esto tiene que estar buenísimo, no puede ser que sea yo el único que no se come una langosta. Y yo cogí y me comí mi langosta.
Claro, mi mente me decía, esto es una marranada, esto está malísimo, pero es mi cultura la que está haciéndome pensar que eso no está bueno. Entonces, hay que romper con todos los moldes que tienes instalados en tu cabeza, ¿no? Como Gran Canario, de Europa. No, hay que ir abierto, tienes que ser una esponja. Y las esponjas se van a ir llenando de todo lo que vayan encontrando. De lo bueno sacarás experiencias muy buenas, de lo malo sacarás experiencias muy buenas. Los momentos de estos terribles que digas, Dios, estoy muerto de frío aquí, no encuentro ningún sitio para quedarme, luego lo recuerdas a la larga como, Dios, ¿y cómo pude salir de aquello? Porque me fui a no sé dónde, tal, estuve buscando tal. Entonces, creo que lo principal es ir totalmente, con una mentalidad totalmente abierta, a descubrir, a sorprenderse, a perderse, a perder, a experimentar en general. Pues sí, pues con este final de entrevista no tenemos nada más que decir. No tenemos nada más que decir, solo que dar las gracias por estar aquí con nosotros. Las gracias nosotros. se las tengo que dar yo a ustedes, porque esto es maravilloso poder estar aquí hablando. Cuando tú quieras, Carlos, aquí estás. O sea que aquí puedes venir. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Creo que también los oyentes te agradecerían mucho el que nos hayas abierto los ojos como lo has hecho y de transmitirnos esa pasión de viajes que tienes y que nos dan muchísimas ganas de dejarlo todo. Que es única, además. Sí. Yo no, he oído a muy pocas personas hablar así de viajar. Efectivamente. Y esa pasión que nos has transmitido. Y sobre todo que te dan ganas de coger una mochila y decir, papá, que me piro, ¿sabes? que es que creo que lo voy a hacer. Decírselo al jefe. Fran, nos vamos. Vos, que me piro. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar aquí a con usted. nosotros. Cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias y encantado de haber compartido este espacio con ustedes. Tamarán FM 90.